Gracias, muy amable. 7:40, Felipe, y esperar, porque es el equipo, el gabinete todo, el del presidente Petro, el que tendría que firmar la declaratoria del estado de conmoción interior hoy en Colombia. Sí, hay que esperar, y vuelvo y le digo, yo sigo extrañado por el silencio casi cómplice del señor presidente de la República, pero ese no es el tema. La pregunta es, quítele, Felipe, ¿para qué? Quítele, si me permite decirle, quítele el silencio casi cómplice. A mí no me gusta, estoy de acuerdo con usted, el silencio del presidente de la República. Me parece que él siendo tan activo, retracto. Pero le voy a quitar el casi cómplice. Felipe, por una razón. Porque no sabemos qué está haciendo el gobierno, sí, si es por prudencia. Néstor, pero algo puede estar pasando, Felipe. Néstor, tienen que ver Venezuela. Sí, tiene toda la razón. Tiene que ver el ELN. Sí, es decir, pero la verdad es que, mire, lo que acaba de decir la defensora del pueblo es decir, lo que estaba contando ahorita Ricardo Ospina es alarmante. Es desde el 15 de noviembre. ¿Y qué hizo el gobierno? Absolutamente nada. Ahora va a salir, puede ser, Felipe, con una conmoción interior. Yo, Néstor, creo que lo que hay detrás de todo esto, oiga lo que yo le digo, que puede ser una teoría bastante avesada, pero no por eso menos cierta. Detrás de esto está Venezuela. ¿Por qué, Felipe? Pues porque Venezuela es el que ha protegido a estos delincuentes. Maduro es el que ha protegido a todos estos delincuentes. Y le están mandando un mensajito chantajista al presidente Petro, con quien en los últimos días se han mostrado bastante molestos. No me parece tan loca la idea, Felipe. Sí, claro. Porque este tema del conflicto con el ELN más en esta zona. Hay unas manos detrás moviendo los hilos. No, y los cabecillas del ELN están Si Colombia le pidió al gobierno de los Estados Unidos hoy saliente y al presidente Biden que sacara de la lista a Cuba, porque lo voy a decir yo a mis palabras, ya las FARC y el ELN no están cometiendo, ni Cuba está ayudando, ni no sé qué, bueno, todo eso que ya conocemos y que hablamos ampliamente. Yo veo manos extranjeras acá. Bueno, Felipe, vale. Pues no sé si en este caso en particular, ahí, pero pues en el conflicto no hay duda, y en particular con el ELN no hay duda, pues que el gobierno de Maduro tiene mucho que ver. Aquí lo decía la semana pasada tal vez María Consuelo, que buena parte de las explicaciones de la actuación del ELN pues hay que buscarlas en la dictadura de Maduro. En eso estoy de acuerdo. Y también estoy de acuerdo un poco con Felipe y con la defensora, que evidentemente el gobierno pues no atendió unos llamados que ha debido atender, pero estamos frente a una situación que hay que atender ahora y no quedarnos por lo menos por ahora en la búsqueda de responsabilidades. Esas las podemos buscar más adelante, pero ahorita hay miles de personas que están en una situación humanitaria crítica y la pregunta es ¿cómo lo enfrentamos? Y la pregunta es, Héctor, y deberíamos ¿la conmoción interior sirve para eso le iba a preguntar, mejores herramientas para enfrentarlo? Allí? Es que en la región no hay ser estado. Distinto el gobierno. Digamos, esta noche, sin duda, esta noche se anuncia la conmoción interior, digamos, es una hipótesis. ¿Qué cambiaría, Héctor, con la declaratoria de conmoción interior? ¿Cómo facilitaría la atención de las víctimas, de los desplazados? Yo creo que una presencia muy fuerte de fuerza pública sin duda pero pues, es necesaria, ya se está reforzando, etcétera. Héctor, pero dice que no pueden entrar. Para responder a la pregunta, la defensora dijo que no pueden entrar. Es que yo creo que para que haya conmoción interior se requiere que haya Estado, y en esa zona parece no haber Estado. Héctor. Sí, no, en relación con la conmoción interior en particular, pues yo francamente creo que no sirve en este momento, no es útil. La conmoción interior es una figura que permite dos cosas, para tratar de decirlo de la manera más simple. Una, que el gobierno expida leyes transitoriamente, leyes que son además temporales, para pues por ejemplo, cambiar, se ha usado en muchas ocasiones, por ejemplo, para aumentar penas, para ordenar que a los civiles los juzguen jueces militares, en fin, pero sobre todo se ha usado, y es para lo que suele ser útil a mi modo de ver, es para decretar impuestos, como el impuesto de guerra que decretó el presidente Uribe en una conmoción interior en el año 2002, que fue evidentemente muy útil para aumentar el presupuesto de la fuerza pública. En este caso, eso no parece
que nadie esté pensando en que se pueda decretar como una especie de nuevo impuesto. Y para lo otro que sirve es para restringir derechos. Por ejemplo, el gobierno puede decir, bueno, en esta zona no entra nadie derecho de circulación, derecho de residencia, para ocupar bienes temporalmente, por ejemplo, para que la fuerza pública se asiente en una finca mientras está la confrontación, sin tener que pedirle permiso o sin el permiso del propietario. En fin, hay muchos derechos que se podrían restringir de manera excepcional, pero yo francamente, como la defensora, que me parece que lo insinuó, aunque fue más prudente que lo que yo estoy siendo, no parece necesario ni útil. Lo que se necesita es enfrentar la situación militarmente y, por supuesto, la atención humanitaria. Está evaluando el gobierno dos teorías, dos opciones. Uno, la conmoción interior, y la otra es la posibilidad de una emergencia económica para el Catatumbo. Claro, y yo en eso estoy completamente de acuerdo con la defensora y con Héctor Riveros. Lo primero es que no es útil, porque no hay una medida visible que vaya a solucionar lo que no solucionaron haciendo presencia cuando la defensora dio unas alertas tempranas desde hace varios meses. Pero lo que yo sí le digo, y esto sí es mi opinión, es que no solamente no es útil, sino que es peligrosísimo. O sea, yo no le daría unas facultades al presidente, que es lo que en realidad le da la conmoción interior, para emitir decretos con fuerza de ley sí son transitorios, pero eso es lo que él ha pedido desde que llegó. Él ha querido la emergencia para La Guajira y la Corte le dice que no, se las ha tumbado. Yo no estaría tranquila con una declaratoria de conmoción interior en manos de Gustavo Petro para que 7:47 minutos. Me pregunta un oyente, Luis Ernesto, si es casualidad que mientras Nicolás Maduro anuncia ejercicios militares en la frontera, el ELN empieza una sangría como la que estamos viviendo en el Catatumbo. Es que, Ricardo, en la complejidad del Catatumbo, mientras en Venezuela ya hay una dictadura que se soporta en el ELN, porque es que el ELN es una milicia de Maduro, digámoslo con todas las letras. El ELN trabaja para sostener un régimen dictatorial en Venezuela y por eso a Venezuela le interesa albergarlos, financiarlos. Esta es una guerrilla binacional desde hace muchos años y mientras en Venezuela haya una dictadura va a ser muy difícil lograr ese control territorial, no solo para este gobierno sino para todos los gobiernos en el Catatumbo y en la zona de frontera. Pero sobre la conmoción interior yo coincido aquí con María Consuelo y con Héctor. No veo cómo expedir alguna ley vía decreto o restringir libertades, limitar, por ejemplo, el control de la prensa, el control de movilidad, toques de queda. Todo eso lo podría hacer hoy, incluso el mismo alcalde podría dictar un toque de queda, pero aquí lo que hace falta es una presencia del Estado. Lo que pasa es que el Estado no puede llegar simplemente con un par de fusiles, amedrentar a la población y volverse a ir. El Estado ha estado ausente de esa zona, especialmente en este periodo de paz total, pero durante muchos años, y esta anarquía del Catatumbo lo que demuestra es que el proyecto de paz total, que aunque tenía un diagnóstico correcto en el sentido en que no podía ser una negociación simplemente con el ELN, porque el ELN no iba a avanzar si el Frente 33 no avanzaba y si el Clan del Golfo no avanzaba, era que era una negociación a varias bandas. Lo que demuestra es que a pesar de que el diagnóstico podía estar bien, el resultado ha sido terrible. Y esta anarquía del Catatumbo es el símbolo del fracaso de la estrategia de la paz total como un mecanismo para proteger la vida de la población. Lo que hicieron finalmente fue abandonarla. Para mí, esto debe ser un punto de inflexión donde la negociación como mecanismo de protección a la población en estos momentos es absolutamente inviable. La única forma de defender a la población es con el uso legítimo de las armas del Estado, con el uso legítimo del Estado allí haciendo presencia y que no sea cualquiera el que ejerce fuerza y violencia. Imagínese usted, Néstor, imagínese, Ricardo, que aquí en Bogotá llegara cualquier criminal a su casa, lo sacara y lo fusilara. Eso es lo que está pasando en el Catatumbo. Tenemos que dimensionar lo que quiere decir el abandono del Estado para esa vulnerabilidad de la población. Eso es absolutamente inaceptable. Felipe, por eso, vinculando a los oyentes, voy a preguntarles quién está de acuerdo con la declaratoria de conmoción interior, para que hagan un diagnóstico y me cuenten su opinión de lo que está pasando, de semejante desorden público que hay en el Catatumbo norte santandereano, en donde la situación efectivamente se salió de control. La cuenta es Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales C, para quien quiera opinar, y hacemos un sondeo, Felipe, sobre la posibilidad de un estado de conmoción interior.
Usted me dijo, Felipe, que usted no está de acuerdo, ¿cierto? No, y tal vez por la misma razón que tiene el profesor Riveros y nuestra compañera María Consuelo, y es, Néstor, a mí me parece peligrosísimo entregarle esas facultades al presidente. Esas facultades al presidente Petro. Pero la verdadera razón es que no sirve de nada. ¿Cómo solucionaría la conmoción interior? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, además. ¿Cómo para desplazar más tropas no necesitan una conmoción interior? Pero poniendo más impuestos, ¿para qué? ¿Para qué? Pues Felipe, más impuestos. Ahora, déjenme decirle por otro lado, desde campaña el presidente Petro viene anunciando las ganas que tiene de alguna figura extraordinaria constitucional. ¿Se acuerda que había hablado de una conmoción por razones económicas? Emergencia social, emergencia económica, conmoción interior, lo que sea. Pero es gobernar. ¿Qué permite la conmoción interior, Felipe? Gobernar a través de decretos firmados por el presidente que tienen fuerza de ley. Quiere decir, que saltarse tiene el Congreso. Tiene una duración máxima de 90 días por primera vez, luego 90 días por segunda vez, con autorización del Congreso. ¿Qué podría hacer, Felipe, el presidente con el Estado? Es que no lo veo, Néstor, no lo veo. Felipe, por ejemplo, no lo veo. Impuestos, realmente no lo veo. Por ejemplo, restricción de derechos, restricción de libertades. Pero es que la conmoción interior, de acuerdo con la Carta del 91, tampoco permite tanta restricción de derechos, Néstor. Bueno, pero la conmoción interior es bastante puede ser dura también, y es bastante restrictiva y es bastante democrática. Bueno, entonces tampoco lo veo. Yo realmente lo que creo es que hizo aguas la paz total, la conmoción interior del presidente. Aurelio, su opinión. Sí, la conmoción interior también puede ser en una parte del territorio nacional, no necesariamente en toda Colombia. Entonces, uno podría pensar que ese sería, digamos, como el enfoque más objetivo del tema. Pero, Néstor, ¿por qué decretar la conmoción interior para ir a hacer las tareas que no se hicieron? Esa es la pregunta, porque aquí hay dos tareas fundamentales. Uno, retomar el control del territorio. Esto no puede seguir siendo como el lejano oeste, donde se cruzan balas y todo, y no hay un orden de control sobre el territorio y sobre las garantías de las libertades básicas de la población. ¿Usted está de acuerdo o estaría de acuerdo con el estado excepcional de conmoción interior? Es que yo no le veo utilidad. Y lo otro es la atención a las víctimas. Para las dos tareas que hoy hay que hacer, que ya las señaló también la defensora Iris Marín, yo creo que no es necesaria la conmoción interior. Lo que es necesario es mover recursos y mover la tropa para retomar el control. Ahora, Néstor, hay algo que es importante tener en cuenta. Fíjese usted que hay noticias de que el ELN movió gente desde Arauca para hacer esta operación. Lo denunció el senador Iván Cepeda. De exterminio, correcto. El mismo Iván Cepeda lo dijo. Yo hago una pregunta. Es que movieron. Y movió gente desde Venezuela. Es que no se le olvide que el ELN tiene 1.000 efectivos en Venezuela, 1.000 integrantes. Movió también gente desde Venezuela, porque, es decir, ya esto sí tendría pues unas connotaciones mucho mayores. Eso exigiría notas diplomáticas frente al gobierno de Venezuela, que está haciendo para contener ese tipo de actividades que generan tanto malestar y tanto daño en Colombia. Luego, el tema que es mucho más complejo que ir a decretar una conmoción interior que aparece para la galería como una demostración de gran preocupación por tareas que no se han hecho por A, B o C razón. Muy bien, son las 7 de la mañana, 53 minutos. Usted, Álvaro, ¿sí o no a la posibilidad de conmoción interior? No, yo no creo que sea adecuado, que sirva. Yo no creo mucho en esas estrategias de decreto, a pesar de que en el mundo se están poniendo de moda. Hoy el mundo va a celebrar que Trump va a sacar 100 decretos de poder presidencial, porque el mundo cada vez cree más en los atajos de la acción efectiva de los presidentes, que eso termina siendo carreta. Las democracias son lentas, pero cuando no se mueven todas no funcionan. Lo del Catatumbo no se resuelve con soluciones fáciles estilo Bukele, ni se resuelve con soluciones mucho más complejas, que son demoradas. Eso que está pasando ahí pues no es nuevo en Colombia. Tenemos que aceptar que el diagnóstico es mucho más complejo de lo que parece. Acaban de cerrar el aeropuerto de Popayán. Están suspendidas las clases en Popayán por cuenta de la ceniza que está cayendo desde esta madrugada del volcán Puracé en el occidente de Colombia. Ya les vamos a ampliar. Héctor, señor. No, le quería decir que pues aquí estamos
prácticamente todos de acuerdo en que aparentemente es inútil la declaratoria de conmoción interior. Pero yo sí quería hacer un comentario alrededor de los temores de su uso. Porque pues María Consuelo dice, y por supuesto es muy respetable su opinión, que a ella le da temor que un presidente como el presidente Petro pues decrete la conmoción interior porque puede abusar de ella. Pero yo quiero insistir, digamos, en lo que ha sido mi argumento durante estos 2 años. Aquí tenemos un sistema institucional de controles suficientemente fuerte que impide que un presidente, llámese Petro o como se llame, pues abuse utilizando una facultad como esta. Realmente no, el presidente decreta la conmoción interior y con eso no va a suspender las elecciones del 2026, ni a disolver el Congreso, ni a nada pues que sea un exabrupto. Tendría que tomar unas medidas que son las estrictamente necesarias y relacionadas con las causas de la perturbación. Claro. No podría hablar de otra cosa. Hay una Corte Constitucional en Colombia, ¿no? Hay una Corte Constitucional que funciona como un relojito. Sí. Exacto, y por eso no tenemos que tener miedo. Otros estados de excepción. Pero por eso no tenemos que tener miedo. Porque María no es tan bien sustentado. No, es que yo entre otras cosas, creo que un presidente cuya política exterior se ha caracterizado por no rechazar a un dictador como Maduro, que lo tiene al lado, que sabemos que Maduro está metido en esto, está metido en la crisis humanitaria que hay en el Catatumbo, pues le vamos a dar más herramientas al presidente como para que la cosa se nos ponga y se nos deteriore. Pero el presidente es el presidente y es el comandante de las Fuerzas Armadas y necesitamos que tenga las herramientas que sean necesarias para enfrentar esta situación. Las tiene hoy en día. Hecho algo yo lo creo, por acabar las 52,000 yo creo y en eso estamos de acuerdo, Catatumbo. pero Nada. Yo creo y en eso estamos de acuerdo, que no es necesario, pero lo que no podemos es llegar a un punto. Prometió una universidad y el contrato está suspendido desde el año pasado. Acláreme una cosa. Lo que no estoy de acuerdo. Héctor, le pido el favor que me aclare porque usted me dijo que estaba en desacuerdo, pero después dice, pido la palabra, pero quiero decir que sí se necesitan las herramientas extraordinarias. No, yo no estoy diciendo que sí se necesitan, entonces me expresé mal. Dije que no tengo temor a que se declare una emergencia económica o cualquier estado de conmoción interior, porque lo que yo creo es que hay un sistema de controles que impide que un gobernante abuse de esos instrumentos. Ese es mi punto. Yo no creo que sea necesario en este momento expedirla, pero tampoco me parece que uno pueda decir, no, es que mientras Petro sea presidente, que no se use esa facultad, que se suspenda ese artículo de la Constitución. No, en caso de ser necesario, que se use y con la tranquilidad de que hay un sistema de controles que va a permitir que ni este presidente ni ningún otro abuse. Usted dice, si tenemos un buen portero, que sería la analogía con el fútbol, no hay problema de que nos tiren al arco. Preferimos que no nos tiren al arco para que no haya goles en contra. Sí, además... Pero para eso entonces toca que el presidente no sea Petro, porque si le tienen miedo, es que el problema es la desconfianza con el... pero es muy grave. Pero es que le conocemos, porque en este momento, entre otras cosas, nos toca pero María Consuelo, en este momento, entre otras cosas, nos toca confiar en el presidente. El único que tiene las herramientas suficientes y necesarias para enfrentar la situación del Catatumbo y tratar de resolverla o al menos de amainarla, se llama Gustavo Petro. Entonces los ciudadanos colombianos tenemos la obligación de confiar en él y de tratar de apoyar las decisiones que se tomen. Si la defensora del pueblo lo anunció y puso una alerta desde el mes de noviembre y no las usó, ¿por qué vamos a confiar ahora? Pero ¿qué hacemos? Nos quedamos reclamándole al gobierno porque no hizo lo que tenía que hacer. Lo que necesitamos es que ahora haga lo que tiene que hacer. Lo que necesitamos es que hoy lo haga. Héctor, yo sí lo digo de frente. Esa es mi opinión. Usted está pidiendo, Héctor, un voto de confianza hacia el gobernante que nos llevó. Es que es necesaria, claro que es necesaria. Claro. ¿Y qué quiere que hagamos? Entonces, que cambiemos de presidente por ahora para tratar de enfrentar esta situación. No, ese es el presidente del 2026. Héctor, y debilitarlo más de lo que ya está débil es una situación que nos molesta, que nos hace daño a todos. Debilitar al gobierno nos hace daño a todos, salvo a los que están en la oposición política y quieren ganar las elecciones en el 2026. Héctor, no usa
usa las herramientas por falta de gestión, por falta de gerencia, por falta de trabajo. Entonces, anuncia una universidad para el Catatumbo y el contrato está suspendido desde el mes de octubre. Y la gente en el Catatumbo no tiene ninguna respuesta de todas las promesas que hizo hace varios meses para el Catatumbo. Y ahora quiere estado de excepción, conmoción interior, para poder legislar sin control. Otra posibilidad, según esta teoría, María Consuelo, Felipe, es pero sentarnos a aplaudir control, lo que está saliendo mal, Héctor. Por cuenta de que es Petro, sentarnos a pedirle al gobierno a que tome las medidas que sean necesarias. Héctor, no es intocable el presidente Petro. Si está saliendo mal y usted tiene alguna duda que la situación de orden público está desordenada, que este tema de orden público de la guerra está saliendo mal, que volvimos a lo que teníamos hace unos años, entonces por no hacerle oposición, por no decir las cosas, nos quedamos callados y decir, le damos más herramientas al gobierno cuya acción, cuya responsabilidad era que no pasara lo que está pasando. Pero Néstor, no tengamos duda de lo siguiente, la situación del Catatumbo y de la del Guaviare, etcétera, solo la puede en este momento atender el gobierno nacional, es el que es el comandante de las Fuerzas Armadas, es el que tiene instrumentos presupuestales para atender la situación de emergencia, etcétera. De eso no tengamos duda. Entonces, nosotros, los ciudadanos colombianos, necesitamos que ese gobierno, malo, regular, pésimo, como nos parezca, que ese gobierno en este momento sea lo más fuerte y lo más eficiente posible para atender la situación. Aprovechar la situación. Usted vio la declaración del comisionado Tipateño que dice es solo una suspensión, la paz nunca puede cerrarse totalmente las puertas, porque el presidente Petro, Héctor, simplemente se dedicó a suspender los diálogos. Dice en el trino del viernes pasado que se suspende el diálogo con el ELN, pero a los colombianos se les olvida que el presidente Petro había suspendido los diálogos el 19 de septiembre del año pasado, cuando pusieron una volqueta bomba en Arauca, mataron soldados. El presidente Petro no reconoce que la paz total fracasó, que los ceses al fuego lo que hicieron fue fortalecer a los grupos ilegales. Mi punto es que aprovechar esta desgraciada situación para debilitar aún más al gobierno no nos hace daño, sino a todos. Nosotros necesitamos en este momento tener un gobierno con las mayores herramientas que necesite y que las use de la manera más eficiente posible. ¿Usted cree que defender al gobierno es aplaudir lo que está pasando en este momento? Yo no estoy defendiendo al gobierno, estoy diciendo ¿Usted cree que la gente que está en este momento aterrada de que volvieron estas escenas terribles de guerra? Esto ya habíamos pasado por aquí hace muchos años. ¿Usted cree que a la gente del Catatumbo le sirve que nos pongamos a tener un listado de... Claro, sí, esa es mi teoría, esa es mi teoría, porque me parece que la gente esa que está huyendo ahí en canoas de esa manera tan escalofriante como le toca hacerlo, no creo que le sirva que pues nosotros aquí, los que estamos conversando, simplemente nos pongamos a buscar adjetivos para calificarla al presidente de la República y a su mala gestión en este caso. Eso no le sirve a esas personas. Lo que le sirve a esas personas es que alguien los atienda, que alguien restablezca la situación que deberían tener. Pero para eso se necesita que el gobierno lo haga, porque ¿quién más? Pero no lo ha hecho. Es que ¿quién más lo hace? El trabajo nuestro es hacer aquí y analizar lo que está pasando. El de él es ir a resolver los problemas y no lo ha hecho. Estoy de acuerdo. Pero lo ha sido desde el día 1, María Consuelo, que ese es el problema. ¿Usted oyó perdón, Andrés, ¿usted oyó al alcalde de Cúcuta? Felipe, es como si, mire, Felipe, es como si no nos han dejado solos. Y hoy llegan 440 mercados. Lo que lo que necesitamos es que mercados. A ver, pero Felipe, lo que necesitamos... El Estado está ausente, Héctor. No nos engañemos. Exacto, y lo que necesitamos es que llegue. Porque estamos hablando de 11.000, 12.000 desplazados y esto no es de gobierno o de oposición. Al gobierno. En esta fila, Andrés, criticar al gobierno, hacerle observaciones. Los que consideran que criticar al gobierno es legítimo y que en este momento el gobierno, como todos los gobiernos, merece una crítica. Ahora hay que hacerla de carácter constructivo. Claro que tiene que ser crítica constructiva, pero decirle, Felipe, al gobierno que haga lo que tiene que hacer, porque esto se salió de madre, lo del Departamento de Norte de Santander, no me parece que sea
para hacerle daño al gobierno y en consecuencia para debilitar al gobierno. Y eso no es debilitar al gobierno, Néstor, de todos modos, eso no es debilitar al gobierno. El gobierno no se va a debilitar porque aquí nosotros hagamos unas críticas a su manera de enfrentar, o más bien de no enfrentar esta circunstancia, Néstor. No creo que el gobierno necesite facultades especiales de conmoción interior, básicamente porque no ha usado las facultades ordinarias que tiene. Es que el requisito fundamental del estado de conmoción interior es que se presenten hechos que no puedan ser atendidos con las facultades ordinarias que tiene el gobierno del país. Y si el gobierno decreta la conmoción interior, si al presidente Petro se le pasa por la cabeza decretar la conmoción interior, la primera pregunta que le van a hacer en la Corte Constitucional es la pregunta que hizo aquí hace unos minutos la defensora del pueblo Iris Marín, y es ¿por qué no había hecho nada? A pesar de que esto estaba advertido en numerosos documentos, alertas tempranas, investigaciones, solicitudes de alcaldes de la región, de congresistas de la región pidiendo ayuda para el Catatumbo, y el gobierno no había hecho nada. Entonces, Néstor, yo creo que ahí el argumento para la conmoción interior muere. Y mire, yo entiendo, Néstor, los temores, por ejemplo, que aquí ha expresado María Consuelo, porque cuando uno tiene un presidente que no es propiamente amigo de las instituciones democráticas y está pensando en decretar la conmoción interior, obviamente uno se asusta. Sin embargo, al respecto, para seguir con la analogía de María Consuelo, la cancha está bien demarcada y el arquero, que es la Corte Constitucional, es bueno. Las facultades la Corte Constitucional no puede resolver esta sangría en Catatumbo. Sí. Ante semejante anarquía, todo lo que sirva hay que apoyarlo, y el que lo puede resolver es el gobierno nacional. Lamentablemente la conmoción interior no sirve para un carajo hoy en el Catatumbo, sirve la presencia militar, pero todo lo que haga el gobierno hay es que apoyarlo en estos momentos. No podemos seguir con... Lo importante es que hagan algo. Es peor que en la época, o sea, sacan a las personas de las casas, las fusilan y no pasa nada. ¿Cómo es posible? Esto requiere de toda la intervención del Estado y de todo el apoyo de la ciudadanía a las medidas que adopte el gobierno. Me preguntan, ¿dónde está la Fiscalía? ¿Dónde está la Fiscalía judicializando en el territorio, hablando de lo que está pasando? ¿Ya habría una investigación a los cabecillas del ELN en la zona? Quiero saludar a esta hora